Grandes logros de nuestras Fuerzas Armadas en Qusair y los terroristas entre muertos o heridos. El presidente al-Assad: estamos defendiendo la patria y acogemos con beneplácito el acercamiento ruso-estadounidense. Estamos dispuestos a dialogar con cualquier parte siria que no ha tenido contacto con Israel y que rechaza el terrorismo. Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Túnez y los militantes del movimiento Al-Sharia, luego de que las autoridades impidieran la celebración de su tercer congreso anual. Saludos, estimados televidentes, bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente al-Assad explicó en una entrevista concedida al diario argentino El Clarín y la agencia de noticias Telam que la base de cualquier solución política de la crisis en Siria es la voluntad del pueblo sirio que se manifiesta mediante las urnas, así como al-Assad manifestó que Siria acoge con beneplácito el acercamiento ruso-estadounidense y apoya a cualquier propuesta que pone fin a la violencia y conduce a una solución política, y reitera su disposición a entablar el diálogo con cualquier parte siria que no ha tenido contacto con Israel de cualquier forma y que rechaza el terrorismo. El presidente al-Assad agregó que Israel apoya a los terroristas, dirige sus ataques y les da instrucciones de cómo actuar según sus propios intereses, y esta actitud la comparte con varias partes extranjeras, Qatar y Turquía, que no quieren una solución política en Siria y apoyan al terrorismo. El presidente señaló múltiples elementos internos y externos que han contribuido a la crisis. El más importante es la intervención externa. Segundo, porque los cálculos de los países que han querido intervenir en Siria eran cálculos erróneos. Aquellos estados creían que el plan podía terminar en cuestión de semanas o meses, pero esto no sucedió. Lo que ha ocurrido es que el pueblo sirio ha resistido y rechazado todas las formas de intervención externa y continuamos haciéndolo hasta el momento. Para nosotros se trata de defender el país. El presidente manifestó que cada vez que evolucionan las formas del terrorismo, uno debería desarrollar sus métodos de respuesta. Al inicio era terrorismo local y luego terrorismo venido desde el exterior, lo cual ha conducido a la sofisticación de las armas que venían a esos terroristas, quienes comenzaron a perpetrar actos a gran escala y por consiguiente el ejército y las fuerzas de seguridad tenían la obligación de responder. Hay confusión en el mundo entre la solución política y el terrorismo. Ellos creen que una conferencia política detendrá el terrorismo sobre el terreno. Esto es real, citó el presidente, afirmó el presidente al-Assad. En cuanto a los dos metropolitanos, pues existen informaciones primarias que indican su presencia en la frontera turco-siria. Nosotros estamos haciendo seguimiento al asunto y nos comunicamos con el patriarcado ortodoxo en Siria para rescatarlos de manos de los terroristas captores, concluyó el presidente. Unidades del ejército entraron este domingo en la ciudad de Al-Qusair, en el campo de Homs, logrando restablecer la seguridad y estabilidad y limpiar la misma de los grupos armados. Una fuente responsable reveló que en los enfrentamientos varios terroristas resultaron muertos o heridos, así como fueron destruidas grandes cantidades de sus pertrechos bélicos. Por otra parte, la fuente reportó que los terroristas dispararon proyectiles de mortero contra las viviendas en la localidad de Al-Ghassaniya, en la campiña de Al-Qusair, causando heridas a varios ciudadanos y daños materiales. Continuamos en la campiña de Homs, donde un destacamento de nuestras Fuerzas Armadas chocó con una banda terrorista en la zona de Ar-Rayyan, ubicada en la autopista que da a Palmira, dejando sus integrantes entre muertos o heridos, además de incautarse de grandes cantidades de armas que incluyen un misil tipo Lau de fabricación israelí, una ametralladora PKC, 2 rifles de francotirador y varias cajas de municiones. Unidades de las Fuerzas Armadas chocaron con grupos terroristas alrededor del aeropuerto de Minnej y la prisión central de Han al-Assal en Alepo, infligiendo colosales pérdidas a sus integrantes. Una fuente militar informó que fue destruido un cañón antiaéreo y una ametralladora pesada, además de eliminar a integrantes de los grupos terroristas armados en Han al-Assal. La fuente agregó que las guardias del aeropuerto de
Kiris hicieron frente a un grupo terrorista que intentó penetrarse en el mismo, dejando a todos sus miembros muertos, así como destruyeron sus vehículos y un coche bomba antes de que llegara al aeropuerto. La fuente señaló que un destacamento del ejército dejó muertos o heridos a los miembros de un grupo terrorista que intentó penetrarse en el aeropuerto de Minnej, mientras que otro destacamento aniquiló a un número de terroristas cerca de la academia de Minnej. En los alrededores de la prisión central de Alepo, escuadrones de las Fuerzas Armadas eliminaron a miembros de grupos terroristas y destruyeron 7 ametralladoras pesadas. A todo ello, unidades de las Fuerzas Armadas chocaron con terroristas en Bestan Qasr, Sheikh Maqsood, Haidariye y Layramun. En los enfrentamientos fue devastado un camión con remolque que contenía grandes cantidades de armas y municiones. En la ciudad de Daraa y su campiña al sur de Siria, las autoridades competentes combatieron contra un grupo terrorista armado que intentó infiltrarse desde los territorios jordanos a Siria. Este enfrentamiento terminó con la muerte de 8 integrantes de ese grupo terrorista al sur de la ciudad. Mientras tanto, en las localidades de Nafia, Shabrak y Sham al-Holan fueron linchados numerosos terroristas de nacionalidades extranjeras. Las autoridades competentes atacaron varias concentraciones de terroristas en la localidad de Tafas, acabando con un número indeterminado de armados. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció que se están sosteniendo actualmente conversaciones con todas las partes pertinentes para celebrar una cumbre internacional sobre la crisis en Siria bajo la égida de las Naciones Unidas, expresando su fe en la posibilidad de que esta cumbre tenga efecto lo antes posible. El sitio web del canal ruso Russia Today difundió declaraciones hechas por el secretario general de la ONU en la sede de la agencia de noticias Rusia RIA Novosti en Moscú, en las que Kim-won señaló haber llegado a esta convicción después de sostener conversaciones con los representantes de Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China. Kim-won añadió que había debatido con los referidos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad Internacional la posibilidad de celebrar la cumbre a principios del próximo mes de junio. El viceministro de Relaciones Exteriores e Inmigrantes Faisal Al-Mikdad examinó con Abdullah Dardari, director de Desarrollo Económico y Globalización en la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, perteneciente a las Naciones Unidas, el proyecto en el que opera la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, encaminado a rehabilitar la infraestructura en Siria en varios sectores. Mikdad dijo que Siria ha logrado en los años previos a la crisis actual importantes hitos en la construcción de la economía y la infraestructura, y señaló que entre los objetivos de la conspiración tramada contra Siria figura el de destruir sus monumentos históricos y culturales o los logros que se han conseguido. Asimismo, subrayó la visión siria con miras al futuro es poner fin a la violencia e iniciar un diálogo nacional, y está decidida a rehabilitar y reconstruir restablecer paralelamente la seguridad y la paz. De igual modo, señaló el impacto negativo y destructivo de las injustas sanciones impuestas sobre Siria y la importancia de trabajar para levantarlas de inmediato. Por su parte, Dardari señaló que el proyecto de la Comisión analiza la anterior etapa e identifica los retos actuales, así como propone las opciones disponibles para ofrecer ayuda al gobierno sirio en su esfuerzo por movilizar los recursos una vez finalizada la crisis. La coalición opositora de las Fuerzas para el Cambio Pacífico consideró que la celebración de una conferencia internacional sobre Siria es un paso correcto y positivo para garantizar la salida de Siria de la crisis. En una rueda de prensa sostenida hoy domingo en el hotel de Damascus, la coalición manifestó su disposición de participar en esta conferencia. Asimismo, destacó la importancia de intensificar los esfuerzos para sostener una reunión de coordinación entre los bandos opositores anteriores. De igual manera, consideró que hay necesidad máxima de celebrar lo antes posible una cumbre para el diálogo nacional integral en Siria. Respondiendo a una pregunta acerca de si la coalición de las Fuerzas para el Cambio Pacífico acudirá a la conferencia internacional sobre Siria, el representante del Partido Nacional Socialista Sirio en la coalición, Tarek Al-Ahmad, señaló que hasta la fecha no se dirigió ninguna invitación a los bandos opositores tanto en el interior como en el exterior.
En Túnez se produjeron enfrentamientos en la capital, en la ciudad central de Kairouan, entre las fuerzas de seguridad y los partidarios del movimiento religioso Sharia, que ha declarado su respaldo a la organización terrorista Al-Qaeda. Esto sucede después de que las autoridades tunecinas prohibieron la tercera conferencia de dicho movimiento, que según las autoridades viola las leyes y amenaza el orden público. En el suburbio occidental de la capital Túnez ocurrieron enfrentamientos entre la policía y los partidarios de ese movimiento extremista, que había convocado a una concentración luego de no haber podido celebrar su congreso anual en la ciudad de Kairouan. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos en respuesta al lanzamiento de piedras por cientos de salafistas, que también levantaron barreras incendiando neumáticos en las calles. Asimismo, en la ciudad de Kairouan, los salafistas que se atrincheraron detrás de un muro de una mezquita en el centro de la ciudad lanzaron piedras y esta respondió con gases lacrimógenos. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Grandes logros de nuestras Fuerzas Armadas en Qusair y los terroristas entre muertos o heridos. El presidente Al-Assad: estamos defendiendo la patria y acogemos con beneplácito el acercamiento ruso-estadounidense y estamos dispuestos a dialogar con cualquier parte siria que no ha tenido contacto con Israel y que rechaza el terrorismo. Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Túnez y los militantes del movimiento Al-Sharia, luego de que las autoridades impidieran la celebración de su tercer congreso anual. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta próximos encuentros.